381, una velada de cuento de hadas. Tomó menos de una hora y pronto estuvo terminada una gran cabaña de cuento de hadas. Toda la casa estaba completamente a oscuras, con una chimenea especialmente hecha en el techo. Delgadas volutas de humo se elevaban hacia arriba. Por supuesto, no era una chimenea real, simplemente algo que Ryan había improvisado con una fogata. Para ser honesto, fue principalmente para decoración. La casa fue construida cerca del portal del bosque crepuscular, con un pequeño sendero despejado a lo largo del camino. Lámparas de luciérnagas verdes se alineaban a lo largo del sendero, brillando como la luz de una estrella en la penumbra, creando una hermosa escena. A decir verdad, no todo el mundo estaba acostumbrado a quedarse en este tipo de noche. Incluso cuando dormían en el Overworld, había que encender antorchas, de lo contrario, seguramente aparecerían monstruos. Pero aquí fue diferente. El bosque de las luciérnagas era absolutamente seguro, un lugar poco común donde todos podían disfrutar del paisaje nocturno del mundo de Minecraft. Clay y Naida reían sin parar sentados en un columpio. No muy lejos, Ryan y los demás se reunieron alrededor de una fogata, charlando sobre lo que habían visto y experimentado en el bosque crepuscular estos últimos días. Honestamente, no había mucho que compartir. El bosque crepuscular era enorme, solo los jefes eran 11. Hasta ahora, solo habían derrotado a 2. El resto del bosque no había sido explorado mucho. Esta era la primera vez que se embarcaban en una exploración tan larga. Incluso al final, las cosas se habían resuelto en solo unos pocos días: limpiar al dragón, resolver los asuntos y asignar a Miguelita la guarnición. Pero con el bosque crepuscular, es probable que todavía esté muy lejos de un acuerdo a gran escala. La legión de jinetes de dragón, podemos comenzar a prepararnos cuando regresemos. Para entonces, deberíamos haber reunido una buena cantidad de huevos de dragón. Ryan mencionó a la ligera. Ningguang asintió con la cabeza. La mano de obra ya está disponible. Todo lo que tenemos que hacer es armarlos. Jan miró a Ningguang con un toque de envidia y luego suspiró. Desafortunadamente, hasta ahora Mondstadt solo ha enviado a 500 personas. Muchos proyectos ni siquiera pueden despegar. 1. Lisa se apoyó perezosamente contra Ryan, con los ojos entrecerrados mientras decía arrastrando las palabras. Entonces trae otros 700 u 800 la próxima vez. No es tan simple. El tono de Jan transmitía impotencia. Para empezar, a Mondstadt ya no le quedan muchos caballeros. Una vez que se excluye a los estacionados en Mondstadt para defender la ciudad, apenas tenemos 1000 que podemos desplegar. Ante esto, la expresión de Diluc se agrió. Soltó un resoplido frío, aunque esta vez no dijo nada. En el fondo, Jan ya albergaba alguna intención de hacerse con un mayor control de Mondstadt. Ahora, bajo su dirección, o mejor dicho, bajo la guía de Ningguang y los ajustes de Jan, los caballeros de Favonius habían dado un salto cualitativo en eficiencia. ¿Esos 500 caballeros estacionados aquí podrían no igualar al Miguelit en pura fuerza física? Pero su eficiencia no fue menor. Sus defectos físicos eran naturales. Después de todo, no eran luchadores de élite. Cuando las fuerzas principales de los caballeros todavía existían, estos eran simplemente caballeros de reserva ordinarios. Diluc ya había visto los cambios que se producirían en Mondstadt bajo el liderazgo de Jan. Naturalmente, ya no encontraba la ocasión de criticar a los caballeros con tanta frecuencia. Para decirlo sin rodeos, muchos de los recursos de Diluc todavía dependían de esos 500 caballeros. Jan le había confiado la supervisión del comercio de Mondstadt, que resultó ser su área de especialización. Los recursos recolectados de este mundo tuvieron que convertirse en algo de Mora. Como en Liyue. Por supuesto, la riqueza y la vasta influencia de Liyue significaron que se preocupaban menos por la propia Mora y más por el poder y la reputación. Pero a Mondstadt le faltaba dinero. El comercio de recursos a gran escala requería inevitablemente mucha mano de obra. Y Diluc no era el tipo de hombre que comería la comida de otro y luego se quejaría de que sabía mal. Además, aunque esos 500 caballeros eran débiles en comparación con el Miguelit, todo iba en la dirección correcta. Con el impulso de las pociones alquímicas, su fuerza general no fue realmente un problema en Teyvat. La única lástima fue su reducido número. Si tuvieran 3 o 4 mil personas para movilizar, todo sería mucho más fácil. La mano de obra sigue siendo el mayor problema. Jan suspiró suavemente. Cuando regresemos a Teyvat, me comunicaré con Kaella y continuaré expandiendo los caballeros de Favonius.
Después de un breve periodo de entrenamiento, los nuevos reclutas pueden hacerse cargo de la defensa de la ciudad y los caballeros experimentados pueden unirse al desarrollo aquí. Rosaline añadió desde un lado. Su Majestad la Zarina seguramente ya habrá preparado el primer grupo de mano de obra. Rayen se encogió de hombros y habló con pereza. Podéis encargaros de estos asuntos vosotros mismos. Rayen nunca se preocupaba por nada que tuviera que ver con administración u organización. Descansemos por hoy. Mañana continuaremos explorando el bosque crepuscular. Esta vez, intentaremos avanzar hacia la guarida de la hidra. Al escuchar esto, todos asintieron con gran anticipación. Todavía era temprano en la noche, así que comenzaron a preguntarle a Rayen sobre estrategias para lidiar con otros monstruos. El suave resplandor de las luciérnagas bañaba la tierra. Afuera de la casita de cuento de hadas, se sentaron alrededor del fuego, hablando como una reunión nocturna junto al hogar, tranquilo y armonioso. Sin embargo, al final, Rayen y los demás todavía no llegaron a la hidra. ¿No era que el pantano de fuego fuera demasiado peligroso? El duro entorno era manejable ahora que todos estaban familiarizados con él. Más bien, el problema provino de uno de los equipos de exploración de Miyelit. Habían descubierto un puesto de avanzada de saqueadores e incluso una mansión en el bosque. Entonces, Rayen decidió llevar a todos de regreso al Overworld, donde diseñaron una granja Totem of Unjin. Después de todo, con Lucky Blocks alrededor, los tótems no eran precisamente escasos. Pero no podían dejar que Clay y Ganju pasaran todos los días rompiendo Lucky Blocks y no haciendo nada más. El tiempo pasó rápido y pasó medio mes. Se habían establecido 2 nuevas bases y Miyelit ya había comenzado a explorar y extraer minas. Rayen inspeccionó los recursos allí, muy abundantes, suficientes para al menos 1 o 2 meses de extracción. Durante este periodo, volvieron a visitar el bosque crepuscular varias veces, progresando hasta el dominio del Alpha Yeti. El siguiente jefe que los esperaba no era otro que la Reina de las Nieves. 382. El arconte criogénico viene a enfrentarse a Tartaglia. 3. Por el momento, nadie tenía muchas ganas de seguir explorando el bosque crepuscular. Todo el mundo ya tenía un personal, ya fuera de grado aprendiz o de grado avanzado. Solo el de grado maestro seguía siendo único, el bastón del trueno en manos de Rayen. Pero para el grupo eso fue más que suficiente. La exploración del bosque crepuscular se había detenido. Después de permanecer tanto tiempo en esa noche perpetua y en ese ambiente peligroso, la tensión mental era inevitable. Llegó el momento de un merecido descanso. Albedo trajo un tesoro de materiales y se enterró en su laboratorio. Naturalmente, su enfoque principal fueron las aplicaciones mágicas de Naga Skulls. Pero a corto plazo los resultados eran poco probables. Mientras tanto, Zhongli y los demás volvieron a sus esfuerzos por revivir a los adeptos. Durante este periodo, se restauraron 5 más, incluidos el Yaksa Yigda y el Sea Gase. La mayoría de los adeptos recién revividos todavía se estaban familiarizando con el mundo de Rayen. Sea Gase, sin embargo, ya había respondido al llamado de Liyue, acuclillado en el monte Tianeng todos los días elaborando piedras de levitación. Un verdadero asalariado. Gracias a que Ningguang vertió mora como agua, Rayen también logró adquirir 4 visiones inactivas. Desafortunadamente, no respondieron en absoluto. Dejó a Rayen tan frustrado que estuvo tentado de subir a Celestia y dar un discurso sobre sus sueños. Una declaración de tengo un sueño justo en la isla flotante de los dioses. 1. Si no fuera porque Zhongli y los demás lo detuvieran repetidamente. ¿Quién sabía qué día una lluvia de dioses podría comenzar a caer del cielo? Zhongli estaba absolutamente seguro de que Rayen era capaz de hacer algo tan imprudente como arrojar gente desde Celestia. Mientras tanto, el marco de la Miyelit Dragon Rider Legión ya estaba completo. 100 dragones elementales y 100 de otras variedades. Nadie se molestó en probar su poder, porque ¿quién dudaría del poder de los dragones? Jan y Rosaline no pudieron evitar envidiar tanta fuerza. Hasta ahora, Liyue seguía siendo la que había logrado la mayor cantidad de avances y mayores logros. Jan había trasladado a otras 500 personas durante este periodo. Pero convertirlos en una fuerza de combate experimentada llevaría mucho tiempo. La mayoría de ellos todavía estaban aprendiendo de los 500 caballeros originales. La única buena noticia, Mondstadt también había comenzado a convertir recursos en mora. Muchos proyectos que se habían estancado por falta de financiación se estaban reactivando gracias a los preparativos de Jan. En cuanto a Snezhnaya,
el crío Archon parecía estar luchando por asignar suficiente mano de obra que no fuera Fatui. Se decía que, después de mucho esfuerzo, apenas lograron reunir 700. Se suponía que serían enviados en los próximos días. Pero ese era un asunto que Ningguang y los demás estaban manejando. A Rayen no le importaba conocer los detalles. Estos días, Rayen no visitó el bosque crepuscular, ni siquiera el mundo de Minecraft. Las únicas cosas en su agenda eran cuidar a los niños y pasar tiempo libre con Ganyu y los demás. Un raro tramo en el que no tuvo que pensar en esquemas complicados. Sentado en la mecedora del pequeño patio, Rayen tenía a Paimon durmiendo una siesta en sus brazos, mientras Clay y Naida apilaban bloques en la distancia. Ganyu y los demás descansaban a su lado, tomando el sol. Rayen se rió suavemente. Así es como se supone que es la vida. Comparado con el ocio de Rayen, la escena en el Northland Bank era completamente diferente. El primer piso todavía funcionaba con operaciones normales de comercio y almacenamiento. Pero desde el segundo piso hacia arriba, hielo. La helada cubrió todos los rincones del edificio. El aire estaba helado y sofocante, el poder divino surgía como una tormenta. El crío Archon estaba furioso. Sin embargo, como Zhongli y Venti no estaban muy lejos, la zarina no se atrevió a desatar su ira con demasiada libertad. Después de todo, este era territorio de Liyue. Por encima del segundo piso, no había forasteros. Solo crío Archon, Tartaglia y Rosaline. En cuanto a Venti y Zhongli, esos dos solo estaban allí para ver el programa, así que no contaron. 3. El rostro de la zarina estaba frío. Su comportamiento normalmente gentil fue reemplazado por una rara furia. Rosaline estaba a su lado, mirando a Tartaglia con una pizca de alegría por el mal. Este último mantuvo la cabeza gacha, pareciendo un niño culpable. Pero de vez en cuando, echaba un vistazo furtivo a Rosaline, y sus ojos tenían un filo agudo y hostil. Al final, había sido Rosaline quien lo delató. 1. El corazón de Tartaglia estaba lleno de 1000 impulsos de colgar a Rosaline y darle una paliza adecuada. Pero ahora mismo, la cuestión crucial era cómo superar el juicio de la zarina. Tartaglia, ¿qué te dije? La mirada helada del crío Archon se posó sobre él. Apretó los labios, murmurando en voz baja. No seas imprudente, no seas arrogante, no seas descuidado. La zarina hizo un gesto con la mano. Una ráfaga helada lo golpeó con fuerza contra la pared. Su voz era más fría que el permafrost. ¿Y esta es la promesa que me diste? Tartaglia tosió una vez. Aunque parecía duro, no fue más que una bofetada, vergonzoso, sí, pero no realmente dañino. Volviendo a ponerse de pie, habló con cierta culpa. Perdóneme, Su Majestad, este fue mi descuido. 383. Aprende a adular, Tartaglia. La crío Archon se enojaba más cuanto más pensaba en ello. Ya había sentido que Tartaglia estaba demasiado hambrienta de batalla, incluso hasta el punto de ignorar la vida y la muerte. Ahora que había ido a ese otro mundo, con efectos de saturación y la protección de un tótem de la eternidad, seguramente se esforzaría aún más. Por eso ella había enfatizado una y otra vez de antemano, bajo ninguna circunstancia se le permitía actuar imprudentemente en ese mundo. Todo tenía que estar bajo el mando de Rayen. Tartaglia estuvo de acuerdo de buena gana. Y, sin embargo, en tan solo unos días, ¿ya había desperdiciado un tótem de la eternidad? ¿Qué pensaba este tipo que era Snezhnaya? ¿Algún lugar rebosante de riqueza? En este momento, Snezhnaya solo tenía 2 personas estacionadas en ese mundo, Rosaline y Tartaglia. Incluso contando el que Zhongli y los demás le habían regalado, solo tenían 3 tótems de la eternidad en total. Y Tartaglia, por descuido, había desperdiciado uno así sin más. El hecho de que ella no lo hubiera golpeado contra la pared con tanta fuerza que no pudiera salir era suficiente misericordia. El poder de Snezhnaya en ese mundo ni siquiera ha comenzado a echar raíces. ¿Crees que somos Liyue? Ves Liyue con su abundancia de tótems de la eternidad y, sin embargo, no sabes cómo apreciar los nuestros. Nuestra gente, ¿cuánto tiempo pasará después de que se instalen antes de que podamos comenzar a adquirir tótems o funjin en lotes? ¿Alguna vez pensaste en ese costo de tiempo? El crío Archon miró furiosamente a Tartaglia, mientras él mantenía la cabeza gacha en silencio. Y, a decir verdad, había dado en el clavo. Había visto el grupo de Rayen. Cada persona llevaba 4 o 5 tótems de la eternidad en sus cinturones y había empezado a pensar que no eran tan preciosos. Pero pensándolo más de cerca,
El grupo de Ningguang tenía muchos porque habían estado explorando este mundo durante mucho tiempo. El grupo de Yan tuvo mucho porque Kla abrió muchos Lucky Blocks. Podrían regalarle uno por cortesía y alianza. Pero, en última instancia, ese fue su propio botín. No había ninguna razón por la que Liyue tuviera que apoyar a Snezhnaya solo porque eran aliados. La base de la cooperación era el beneficio mutuo. De lo contrario, ¿por qué deberían trabajar con Snezhnaya? Tartaglia se sintió culpable. Pero no tenía idea de cómo explicarse. Al verlo así, el crío Archon ni siquiera podía molestarse en permanecer enojado. Ella soltó un resoplido frío y dijo fríamente: si esto vuelve a suceder, regresa a Snezhnaya. Si no quieres explorar adecuadamente, hay muchos otros que sí lo hacen. Si Rosaline me envía otro informe diciendo que has sido descuidado e ignorado órdenes, estás acabado. Haré que Arlecchino tome tu lugar. Tartaglia asintió pesadamente y habló con voz profunda. Entendido. No habrá una próxima vez. Será mejor que así sea. La crío Archon retiró la mirada y se volvió hacia Rosaline. Enseguida, su expresión se suavizó, casi tierna, lo que hizo que Tartaglia se sintiera aún más resentida. Rosaline, ¿qué era lo que dijiste que querías mostrarme? Ante esas palabras, Rosaline retractó su mirada burlona hacia Tartaglia y con cuidado sacó un bastón azul hielo de sus brazos. Su Majestad, este es un bastón que recuperamos del bosque crepuscular. Su nombre es Frostbearer. Es un bastón de elemento hielo que aumenta el poder criogénico en un 45%. El crío Archon estaba visiblemente aturdido. ¿Un aumento tan alto? ¿Es incondicional? Rosaline asintió. Ya lo hemos probado. Realmente aumenta el poder incondicionalmente. Su Majestad debería encontrar este bastón muy útil. La zarina vaciló un momento, pero aún así aceptó el bastón. En el instante en que lo sostuvo, pudo sentir su poder elemental, incluso su fuerza divina, hirviendo y surgiendo salvajemente. Por un momento perdió el control y la escarcha se extendió en todas direcciones. Zhongli golpeó ligeramente la mesa y la escarcha desapareció instantáneamente sin dejar rastro. La zarina volvió en sí y le dirigió una mirada de disculpa. Perdóname, Morax. No es nada, dijo Zhongli con calma, sorbiendo su té. Una repentina oleada de poder es realmente difícil de controlar. La zarina asintió levemente, mirando sorprendida el bastón que tenía en la mano. ¿Existe un artefacto divino como este en ese mundo? Rosaline asintió suavemente. Esto se obtuvo en el bosque crepuscular. La mayoría de nosotros ya tenemos nuestros propios bastones. Este es solo un bastón de nivel avanzado, que aumenta el poder elemental en un 45%. Por encima de eso está el bastón de nivel maestro, que puede aumentar el poder elemental en un 60%, pero el único que posee tal bastón es el señor Rayen. La zarina chasqueó ligeramente la lengua. Un bastón de nivel avanzado ya es más que suficiente. Armas como esta, inauditas. En verdad, este mundo está lleno de misterios. Eso no es todo, añadió Rosaline. Este bastón viene con 5 hechizos incorporados. Entre ellos se encuentra un hechizo piro avanzado, Emberfire Cloud. Y también hay un hechizo particularmente poderoso, Lich Barrier. Lich Barrier puede negar por la fuerza 5 ataques entrantes, sin importar cuán fuertes sean. Incluso el daño de más alto nivel será anulado. La mirada de la zarina se complicó. Ya ni siquiera sabía cómo describir el objeto que tenía en sus manos. En los últimos tiempos, aunque había leído las cartas de Rosaline, ¿cuántos detalles podría transmitir una carta? Además de eso, Snezhnaya había estado inquieta, los Fatui Heraldos, el bufón y el doctor la molestaban constantemente. Entonces ella no había prestado mucha atención a los asuntos del otro mundo. Ahora que finalmente he venido aquí para echar un vistazo. Rosaline le había dado ese regalo. La zarina suspiró suavemente. ¿Has pensado mucho en esto? Este bastón es realmente muy importante para mí. Siempre y cuando sea de utilidad para ti, respondió Rosaline, luciendo un poco complacida. Luego ella continuó. Su Majestad. Mondstadt ya ha estacionado un regimiento de 1000 soldados y ha establecido formalmente su presencia. ¿Cuándo se desplegarán nuestras fuerzas Snezhnayan en ese mundo? Ante esto, la expresión de la zarina se ensombreció ligeramente. Después de una pausa, ella respondió en voz baja. Esta vez traje 700 hombres. Estos 700 quedarán a tu cargo. En cuanto a los arreglos específicos, puede coordinarlos con el señor Rayen.
A corto plazo no habrá refuerzos adicionales. Los ojos de Rosaline se abrieron en shock. Ella exclamó con urgencia. Su Majestad, 700 está lejos de ser suficiente. Solo extraer recursos requiere una gran mano de obra. El Overworld, el Nether, el End, el Twilight Forest, y más allá de eso, aún necesitamos armarlos adecuadamente. 384. Los desafíos de Snezhnaya y la influencia del bufón. Tanto Liyue como Mondstadt planean armar 1000 jinetes de dragón. Con solo 700 hombres, ni siquiera podremos establecer 2 bases completas. Para nosotros, este tipo de progreso se retrasará mucho. La zarina bajó un poco la cabeza. Después de un largo silencio, suspiró. Entiendo. Pero Snezhnaya no puede prescindir de mucha más gente. La mayor parte de nuestra fuerza de combate se encuentra dentro de los Fatui, y los Fatui, en su mayor parte, están bajo el control del bufón. La influencia del bufón se extiende mucho más profundamente de lo que jamás imaginé. Cuando volví a observarlo esta vez, me di cuenta de que había adquirido algún poder desconocido. Incluso me dio la sensación de una amenaza mortal. A corto plazo la situación no mejorará. Solo mencionarlo volvió a agriar su estado de ánimo. También era una de las razones por las que había estado tan enojada antes. Los Fatui eran una organización que ella misma había construido. Y, sin embargo, al final, ¿obedecieron al bufón en lugar de a ella? ¿En qué la convirtió eso en la Crio Archon? Rosaline también dejó escapar un suspiro complicado. Cuando estaba en Fatui, era una de las pocas que podía conocer a la zarina libremente. Pero en la mayoría de los asuntos, de hecho en muchas misiones importantes, las órdenes no procedían en absoluto de la zarina, procedían del bufón. Incluso la construcción de la base experimental en Inazuma fue una orden directa de él. Más tarde, cuando preguntó a la zarina al respecto, supo que nunca había dado tales órdenes. Pensándolo bien, ¿no fue eso solo parte de la colaboración del bufón y el doctor? El bufón ya se había hecho con el poder. Y su propia fuerza era formidable. Y además, se había aliado con el doctor. 2 potencias al nivel de los 7 trabajando juntas, ni siquiera la zarina podría actuar contra ellas. Los Fatui ya no eran suyos. Cuanto más pensaba en ello, más se enfurecía. Perdóneme, déjeme interrumpir. Venti de repente levantó la mano con curiosidad. ¿Este bufón no es de Khaenri'ah? La zarina negó con la cabeza. No solo eso. Alguna vez fue el mago de la corte más fuerte de Khaenri'ah. Ahí tienes. Venti extendió las manos con impotencia. ¿En qué estabas pensando al dejarlo unirse a los Fatui? En ese tiempo, lo único que me importaba era resistirme a Celestia. No me preocupaba por asuntos tan triviales. La zarina dejó escapar un suspiro bastante melancólico. Pero ahora que hice nuevos planes, cuando quise reorganizar a los Fatui, descubrí que el poder del bufón ya se había afianzado. No solo pretende resistirse a Celestia. Parece estar tramando algo aún más peligroso. Zhongli dejó su taza de té y dijo directamente. Entonces, simplemente estaba siendo utilizado por él. La zarina no se sintió avergonzada en lo más mínimo, después de todo, era la verdad. Asintiendo con calma, admitió. Exactamente. En aquel entonces estaba ansioso por obtener resultados rápidos. El bufón era poderoso. Conocíamos profundamente a Celestia y teníamos un enemigo común. También demostró sus propios métodos. En ese momento pensé que simplemente nos estábamos usando el uno al otro. Pero nunca esperé que sus planes fueran tan profundos. 500 años, fueron más que suficientes para vaciar mi autoridad. Venti sacudió la cabeza con impotencia. La situación en Snezhnaya es aún más complicada de lo que imaginaba. La zarina suspiró y no quiso insistir más en ello. Encontraré una manera de manejar los asuntos de Snezhnaya. No te preocupes, estos asuntos no afectarán nuestra cooperación. Ahora bien, ¿cómo están tus preparativos? ¿Cuánta certeza tienes al enfrentar a Celestia? Zhongli reflexionó un momento antes de responder en voz baja. Sin considerar la participación de Rayen, las posibilidades de éxito siguen siendo escasas. Aunque ahora tenemos muchos poderes en el nivel de arcontes, e incluso nuestra fuerza de nivel básico es bastante alta. Tú mismo la has visto. Deberías entenderlo, los simples arcontes no pueden representar ninguna amenaza real para ella. La zarina asintió levemente y suspiró. Así que todavía no es suficiente. No te preocupes, Zhongli negó con la cabeza. Nuestra fuerza está creciendo a un ritmo rápido. Para ese mundo ilimitado,
Superar a Celestia es solo cuestión de tiempo. Ella todavía duerme. Todavía tenemos mucho tiempo. Al escuchar esto, la zarina finalmente dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Mientras hubiera tiempo, todo lo demás podría solucionarse. En ese caso, hoy iré a reunirme con el señor Rayen y haré los arreglos para que esos 700 hombres estén estacionados en ese mundo. Pero antes de eso, hizo una pausa y volvió la mirada hacia Zhongli. ¿De verdad has dejado ir a Liyue? ¿Dejando sus asuntos completamente detrás de ti? Zhongli asintió levemente. Entonces, en ese caso, dijo suavemente la zarina, iré a hablar con la estrella Tianquan. Dicho esto, se levantó y se fue con Rosaline a su lado. Al pasar, Rosaline le lanzó una sonrisa significativa a Tartaglia. Una vez que las dos figuras desaparecieron, Tartaglia finalmente no pudo aguantar más. Golpeó el suelo con el puño con enojo. Esa mujer. Maldita sea. Todo lo que ella hace es chismoso. Venti le dio alegremente una palmada en el hombro a Tartaglia. No te lo tomes tan a pecho. Después de todo. Hizo una pausa y luego miró a Tartaglia con fingida simpatía. Muy pronto, ella tendrá tu vida y tu muerte en sus manos. Que pueda seguir en ese mundo, depende completamente de ella. Así que aprende a halagar a la gente, oh lamentable Tartaglia. 385, los 7 delirios de Rayen. La visita de la zarina a Liyue esta vez no fue solo para enviar 700 hombres a ese otro mundo. También había otro asunto, algo más personal, destinado a mantener las relaciones. Ella le había traído a Rayen 7 delirios. Los 7 elementos incluidos. Y para que sean más fáciles de llevar, la zarina incluso le había hecho un cinturón con ellos. Rosaline había mencionado anteriormente que Rayen siempre estaba descontento porque no tenía visión y, por lo tanto, no podía usar el poder elemental. Incluso ahora, con 4 proyectiles de visión inactivos colgando inútilmente sobre él, Rayen casi cada 2 días empezaba a gritar acerca de ir a Celestia a dar un discurso, tengo un sueño. Por supuesto, lo que Rosaline le había dicho a la zarina era, es mejor usar diluchens para fortalecer los lazos con él, considérelo como apaciguarlo. Después de todo, si Rayen realmente aplasta a Celestia, entonces definitivamente aparecerían los principios celestiales. Y aunque Rayen probablemente la derrotaría, el hecho era que todavía no tenían el poder para oponerse a Celestia. Si tal caos estallara, sacudiría a las 7 naciones y hundiría al mundo en el desorden. Así que la zarina se apresuró personalmente a entregar los delirios. También le dio la oportunidad de dar la cara y construir una buena relación. Aún así, la zarina no pudo evitar quejarse interiormente. ¿Por qué alguien tan aterrador, alguien que casualmente podía causar un terremoto con un solo golpe, estaba tan obsesionado con ejercer poder elemental? ¿Solo porque se veía genial? Si ella pudiera, la zarina estaría encantada de entregar su propio poder elemental a Rayen a cambio de su pura fuerza bruta. No le importaban las apariencias ni la elegancia. Ella solo sabía que, con ese tipo de fuerza, podría asaltar a Celestia directamente, sacar los principios celestiales adormecidos y golpearla hasta someterla. Y entonces Celestia probablemente incluso tendría que elogiarla por hacerlo bien. La zarina simplemente no podía entender la forma de pensar de Rayen. Pero los delirios no eran realmente un problema. Podían producirse según fuera necesario y sus efectos secundarios, aunque graves para la gente común, no significaban casi nada para el cuerpo de Rayen. No importa cuán maligno sea un engaño. Todavía era solo el remanente del poder de un arconte caído. Y Rayen ya había demostrado que podía vencer a los arcontes vivos hasta someterlos. Entonces, ¿qué había que temer de los muertos? Es más, la tsaritsa había escuchado de Rosaline que Albedo ya había comenzado a experimentar fusionando Nagas Kals y Diluchens. Su plan parecía ser la creación de un órgano externo para la magia elemental, usando las escamas para forjar una fuente pura de energía mágica. Esto eliminaría los efectos secundarios de los Diluchens y aumentaría enormemente la fuerza. Por lo tanto, enviar más Diluchens podría considerarse como una oferta de soporte técnico de Snezhnaya, al mismo tiempo que fortalece los lazos con las otras 2 naciones. Normalmente, la mayoría de la gente despreciaba los delirios, pero si se convertían en fuentes de poder elemental puro, nadie se quejaría de ganar un elemento extra. Sentada en lo alto de la cámara de Jade, la zarina conversó con Ningguang durante un rato sobre cuestiones de asentamiento e intercambio de recursos. También discutieron la deuda de Tartaglia después de desperdiciar un tótem de la eternidad. Teniendo en cuenta su alianza,
Ningguang no presionó demasiado. Ella solo pidió algunos recursos únicos a Snezhnaya. Después de eso, su conversación derivó hacia temas más ligeros. La zarina preguntó sobre el desarrollo actual de Liyue, y tras escuchar una visión general de su creciente fortaleza, no pudo evitar suspirar repetidamente con abierta envidia. Al poco tiempo, la apresurada llegada de Rayen interrumpió la charla ociosa de las dos mujeres. Sus ojos brillaban, rebosaban de alegría, las comisuras de su boca se alzaban en una sonrisa incontenible. «Estoy aquí. Rápido, ¿dónde está mi cinturón?» El crío Archon quedó momentáneamente aturdido. Esta era la primera vez que conocía a Rayen. A primera vista, parecía normal, guapo, sí, pero nada más. No parecía en absoluto un gobernante de mundos. Sin embargo, el poder escondido dentro de su cuerpo hizo que el arconte sintiera verdaderamente la presencia de la muerte. Era una fuerza capaz de dividir el cielo y la tierra. Ella se puso de pie y lo miró, hablando en voz baja. «Señor Rayen, no era necesario que viniera personalmente. Estaba planeando visitarlo con la señorita Ningguang más tarde. No podía esperar». Rayen extendió las manos y abrió su abrigo para revelar 4 caparazones de visión que colgaban de él. Pero en ese momento, todos estaban apagados y grises, claramente inactivos. «Todos los días me cuelgo estas 4 cosas y, sin embargo, no puedo usar el poder elemental en absoluto. Ahora que finalmente tengo diluchens, por supuesto que tenía que venir a verlos primero». El crío Archon sonrió impotente, sacó un cinturón bastante ornamentado de su almacenamiento y se lo entregó. 7 piedras preciosas de diferentes colores estaban engastadas a lo largo de la superficie del cinturón, brillando débilmente con un resplandor fluido. ¡Qué genial! Rayen chasqueó la lengua con admiración, examinándola con gran cariño antes de ponérsela. Después de un momento de silencio, preguntó con curiosidad. «Entonces, ¿cómo uso esta cosa?» Rosalina respondió. «Mientras te concentres en la idea de controlar el poder elemental, podrás resonar con los delirios. Sin embargo, en circunstancias normales, nadie puede controlar 7 elementos simultáneamente. Un delusión permite a la gente común ejercer poder elemental, pero el precio es quemar sus vidas. Activar múltiples diluchens a la vez causaría la muerte instantánea. Porque en esencia, los delirios están hechos de la inmundicia dejada por los dioses muertos, así que...». Antes de que pudiera terminar, Rayen chasqueó los dedos. Al momento siguiente, los ojos de todos se abrieron con incredulidad. En su palma, los 7 elementos se condensaron en esferas, girando a sus órdenes. A veces se transformaban en 7 espadas elementales que giraban a su alrededor. Por momentos se convertían en 7 enormes serpientes. Rayen se rió entre dientes mientras los examinaba, asintiendo con satisfacción. Bastante cómodo de usar. No tan potente, pero definitivamente genial. No esperaba que el poder elemental dependiera tanto de la imaginación. Parecía que esta habilidad simplemente vinculaba a una persona con la energía elemental que la rodeaba. Cómo se manejaba, dependía enteramente de la imaginación de cada uno. Rayen no estaba muy seguro de los principios, pero podía manifestar fácilmente patrones de ataque directamente desde su mente. Y en cuanto a la imaginación, Rayen había sido testigo de innumerables estilos de lucha. Podría abrir con un loto de fuego de ira de Buda, seguir casualmente con un sello de hielo durante 10.000 millas, o llamar al propio juicio divino. Rayen podía jugar con diluchens como quisiera. Pero antes de que pudiera entregarse a sus fantasías por mucho tiempo, el poder elemental se disipó silenciosamente. Los delirios se apagaron y su brillo se desvaneció. Rayen se quedó paralizado por un momento, mirando a Rosaline con sorpresa. 386. Banco de energía de los dioses. ¿Entonces la resistencia de esta cosa es tan débil? Rosaline todavía se estaba recuperando del impacto de que Rayen empuñara casualmente 7 diluchens, usándolos con tanta suavidad, sin el más mínimo efecto secundario. Pero ahora que Rayen los estaba cuestionando, no podía permitirle pensar que se trataba de productos falsos y de mala calidad hechos solo para engañarlo. Ella rápidamente explicó. Después de todo, los delirios provienen de la corrupción dejada por los dioses muertos. A diferencia de las visiones, no se pueden recargar a voluntad. La energía elemental no repone los delirios de manera efectiva. En general, cuanto más versátiles son las transformaciones, mayor es el consumo energético. Pero eso no significa que los delirios sean inútiles. Solo hay que esperar un tiempo hasta que se recuperen.
Ryan frunció el labio con disgusto. Básicamente, esto es como el Sparklense Stick de Tiga. ¿3 segundos de tiempo real? Esto no servirá. ¿Hay alguna manera de solucionar este problema? Quiero decir, tus visiones pueden seguir canalizando habilidades elementales sin parar, ¿verdad? Rosaline esbozó una sonrisa irónica. Los delirios simplemente no se pueden comparar con las visiones. ¿Pero no está el señor Albedo investigando actualmente las escalas Naga? Quizás si le dieras los diluchens para estudiar, podría lograr algunos cambios. Ryan pensó un rato y luego sacudió la cabeza. No es realista. Solo hay 12 escalas Naga en total. Y tengo 7 delirios. No se puede desperdiciar un recurso tan importante en mejorar diluchens. Matar a Nagas es problemático y pasará mucho tiempo antes de que podamos conseguir más. Este método no funcionará. ¿Hay otra manera? ¿Otra forma? Rosaline guardó silencio, reflexionó detenidamente y luego sacudió la cabeza. No, no lo hay. La fuente de energía de los diluchens es la corrupción divina, y simplemente no hay tanta corrupción disponible ahora. Ryan se frotó la barbilla pensativamente. Corrupción divina. Dime, si capturara a un dios vivo y lo usara como mi banco de energía personal, ¿funcionaría? Todos quedaron atónitos ante la audaz idea de Ryan. Por un momento, nadie supo qué decir. Rosaline tartamudeó. Bueno, no estoy muy seguro de eso. Ryan enarcó una ceja, aplaudió y declaró. No debería haber ningún problema. Dado que la fuente de energía es corrupción divina, atrapar a un dios directamente debería funcionar igual. En el peor de los casos, simplemente lo mataré, acumularé más corrupción y el problema estará resuelto. ¿Está bien? Está decidido entonces. Me dirijo al mar oscuro. Rebosante de energía, Ryan estiró los brazos y se dirigió hacia la puerta. Gracias por los delirios. Si quieres viajar a ese mundo, ve al patio, lo dejé abierto. Pero no te adentres en el bosque crepuscular. Con eso, Ryan saludó a Ningguang, abrió la puerta y gritó. Zhongli. Venti. Ven aquí. Llévame al mar oscuro. Tengo grandes cosas que hacer. Una ráfaga de viento barrió el exterior. Al poco tiempo, la presencia de Ryan desapareció sin dejar rastro. El crío Archon se quedó mirando fijamente este extraño giro de los acontecimientos. En un momento estaban discutiendo cómo recargar diluchens, al momento siguiente. ¿Entonces partió hacia el mar oscuro? Y hasta dijo, ¿iba a atrapar a un dios y usarlo como banco de energía? ¿Para qué exactamente tomó Ryan a los dioses? Ese mar oscuro no solo contenía a los dioses que huyeron de Teyvat en aquel entonces, sino que también había otros poderosos que llegaban desde más allá del mundo. Pero la forma en que Ryan habló no eran diferentes de los perros y gatos callejeros al borde de la carretera. La crío Archon apretó los labios y preguntó con tacto. Señor Ryan, ¿es siempre así de rápido y decisivo? Ningguang se rió suavemente y respondió. Te acostumbrarás. Si es algo en lo que Ryan se propone. No le gusta alargar las cosas una vez que puede hacerlo rápidamente. Pero ese lugar es el mar oscuro. Está plagado de dioses, demasiados y demasiado fuertes. Señorita Ningguang, Ryan es su hombre, ¿no está preocupada en absoluto? Ante eso, Ningguang no pudo evitar reírse y negar con la cabeza. ¿Preocupado? ¿Preocupado por esos dioses? Ryan sabe lo que está haciendo. No matará a muchos. El crío Archon miró fijamente a Ningguang. Incluso Ningguang pensó que los dioses serían las víctimas aquí. Sí, Ryan era fuerte, pero había cientos de dioses deambulando por el mar oscuro. Muchos de ellos no eran más débiles que Zhongli. ¿Cómo podía hablar de ello tan a la ligera? Rosaline sonrió irónicamente a un lado, se inclinó cerca del oído del arconte y susurró. En realidad no hay nada de qué preocuparse, Su Majestad. Es difícil de explicar con palabras. Pero una vez que sea testigo usted mismo de la fuerza del señor Ryan, lo entenderás. Incluso si se adentra solo en el mar oscuro, los únicos en peligro serán los dioses allí. Al ver que crío Archon todavía luchaba por procesarlo, Rosaline lo entendió. No era tan fácil romper una visión del mundo y luego aceptarla por la fuerza. Hace apenas unos días, el señor Ryan atravesó el espacio, alcanzó el abismo y aplastó a un lector del abismo con su mano desnuda. El crío Archon quedó estupefacto. En ese momento, sintió una pequeña pero innegable conmoción por parte de Ryan. 387. El mar oscuro llama.
Lo que el crío Archon había visto y oído hasta ahora, simplemente no podía comprenderlo. ¿Qué tipo de poder podría destruir el espacio con un solo golpe? Lo que la desconcertó aún más fue que alguien como Rayen, que ya poseía una fuerza tan escandalosa, todavía estuviera tan obsesionado con perseguir el poder elemental de la visión. Incluso Ningguang, su socio más cercano, a menudo se había preguntado si padecía algún tipo de enfermedad grave. Pero esto no era algo que Ningguang y los demás supieran cómo explicarle al crío Archon. Entonces, en cambio, Ningguang simplemente sonrió con complicidad y dijo en voz baja: Su Excelencia, crío Archon, ¿por qué no viene con nosotros al mundo de Rayen? Experimentarlo de primera mano te ayudará a comprenderlo y te facilitará la organización de las cosas. Después de todo, las maravillas de ese mundo solo pueden comprenderse verdaderamente una vez que las has visto con tus propios ojos. Ante esas palabras, crío Archon respiró hondo y temporalmente dejó de lado sus pensamientos enredados. Ella asintió levemente, se puso de pie. Y siguió a Ningguang hacia el patio de Rayen. En el patio, Clay y Naida estaban agazapados en el suelo, susurrando entre ellos. No muy lejos, Ganyu, que lucía como una esposa gentil y obediente, estaba ordenando. Aunque el lugar ya estaba impecable, Ganyu siempre sintió que la limpieza la hacía parecer más como el ama de casa de Rayen. No era la limpieza lo que buscaba, sino la sensación de hogar. En la mecedora, Utao estaba sentado sonriendo, tocando las mejillas de Paimon con una pluma. Mientras dormía, Paimon se retorcía y se daba vuelta por el cosquilleo, pero no mostraba señales de despertar. Mientras tanto, Lisa estaba absorta en un tomo mágico. De vez en cuando se detiene para estudiar el bastón avanzado en su regazo. Todos estaban ocupados con sus pequeñas tareas. Cuando Ningguang entró con el crío Archon, saludó a Ganyu. «Su Excelencia, ¿Arconte crió?» Ganyu miró con curiosidad al Arconte y preguntó: «¿Rayen aún no ha regresado? ¿No salió corriendo a buscarte a la cámara de Jade?» Ningguang sonrió irónicamente y negó con la cabeza. Volvió al mar oscuro. ¿De nuevo? Ganyu suspiró impotente, con las manos en las caderas y su tono teñido de queja. Honestamente, Rayen, ¿no prometió que iríamos a hacer un picnic al bosque de las luciérnagas más tarde? Y Rex Lapis también. ¿Por qué permite las travesuras de Rayen de esta manera? Sus palabras fueron como las de una esposa recién casada que escuchó que amigos ruidosos habían vuelto a arrastrar a su marido a beber. En verdad, fue Rayen quien arrastró a Zhongli y Venti al mar oscuro, dijo Ningguang sacudiendo divertidamente la cabeza. Su Excelencia la crío Archon trajo 7 diluchens para Rayen, pero como se recargan tan lentamente. Rayen decidió atrapar un dios en el mar exterior para usarlo como. Hizo una pausa, sonriendo, un banco de energía, creo que él lo llamó. Lisa, todavía jugueteando con su bastón, no pudo evitar reírse. Eso realmente suena como algo que Rayen diría. Ningguang no se detuvo en eso. A sus ojos, no era más que Rayen desahogándose. Su hombre pasó todos sus días incansablemente planificando y construyendo ese otro mundo. ¿Qué tenía de malo que se relajara y jugara de vez en cuando? Voy a llevar a su Excelencia la Arconte criogénica a visitar ese mundo. ¿Quieres venir? Ante eso, Ganyu sacudió la cabeza suavemente y respondió: No iré. Después de que termine de limpiar la casa. Todavía tengo que cocinar para Clay y Naida. Ningguang se rió en secreto en su corazón. La alguna vez diligente y trabajadora secretaria de Kixin ahora había evolucionado completamente hacia el papel de una esposa amable y obediente. Lisa y Utao tampoco se molestaron en visitar ese mundo. Entonces, después de saludar a todos, Ningguang trajo a crío Archon y a Rosaline con ella a ese mundo. La crío Archon apartó la mirada de Naida. Para ser honesta, no conocía a Naida. Hace 500 años, ella había sido cercana al gran señor Rukkhadevata, pero desafortunadamente, Rukkhadevata también había caído. En cuanto a Naida, la crío Archon apenas se había mantenido en contacto con Venti y los demás durante los últimos 5 siglos, por lo que le era imposible estar familiarizada con Naida. Cruzando las puertas dobles, la crío Archon finalmente llegó a este mundo maravilloso del que tanto había oído hablar. Una gran sensación de debilidad se apoderó de ella, sorprendiéndola ligeramente. Aunque rápidamente se adaptó. Rosaline le había dicho antes, aquí, cualquier poder extraordinario que no pertenezca a este mundo sería infinitamente suprimido. Incluso Zhongli, que podía invocar meteoritos para destrozar los cielos en Teyvat, en este lugar, su planeta caída era apenas más fuerte que una explosión de TNT.
La Crio Archon apretó los puños. La sensación de debilidad le resultaba extraña, había pasado demasiado tiempo desde que había sentido algo así. Pero en el siguiente instante, un poder misterioso e indescriptible se apoderó de su cuerpo. La fuerza era abrumadora y pura, tanto es así que Crio Archon casi pensó que su cuerpo físico había ascendido a la divinidad. A Rayen siempre le resultó problemático permitir repetidamente el intercambio físico cada vez que la gente entraba, explicó Ningguang en voz baja. Entonces, no sé exactamente qué hizo, pero de ahora en adelante, cualquiera que reconozca, una vez que cruce el portal, automáticamente compartirá una cuarta parte de su poder. Este era un escenario que Rayen había obligado recientemente a Tongxi a implementar. Después de todo, permitir compartir constantemente una y otra vez era bastante inconveniente. Un cuarto, La Crio Archon chasqueó la lengua suavemente, comenzando a comprender por qué Rayen tenía tanta confianza al aventurarse en el mar oscuro. Dejando todo lo demás a un lado, solo esta cuarta parte de su poder, si se lleva de regreso a Teyvat, le daría suficiente coraje para cargar ella misma en el mar oscuro. Sacudiendo la cabeza, dejó de pensar en esos pensamientos y observó con curiosidad su entorno. Esta era su primera vez en este maravilloso mundo. Siempre había oído a Rosaline hablar de eso, cosas como construir una casa en 10 minutos, establecer una base en 1 hora. El milagroso mundo de bloques, gente en bloques. Las características extrañas de todo tipo de creaciones tecnológicas. Ella misma no había visto la mayoría de estos, pero ahora entendía el concepto de bloques. Aún así, después de echar otro vistazo, frunció los labios, todavía encontrándolo algo extraño. Actualmente estaban justo afuera de la villa señorial de Rayen, con varias piezas de tecnología avanzada que se erigen en todo el país. A lo lejos, dentro de un pasto ampliado varias veces su tamaño original, docenas de dragones descansaban perezosamente sobre la hierba, dormitando. La Crio Archon conocía la existencia de dragones, pero nunca los había visto con sus propios ojos. Ahora, al presenciarlos, realmente sintió su poder. 388, la ciudad de los 1000 dragones. Dejando todo lo demás a un lado, solo esta cantidad de dragones era suficiente para darle dolor de cabeza a cualquier dios. Y según Rosaline, el objetivo inicial de Ningguang y los demás era 1000 dragones, ahora ya habían logrado una quinta parte de eso. Solo imaginar la escena de 1000 dragones surcando los cielos hizo que el Crio Archon se sintiera completamente conmocionado. ¿Deberíamos ir a ver la base primero o la tecnología? Ningguang preguntó en voz baja. El propósito de hoy al traer al Crio Archon aquí era principalmente permitirle comprender la situación. El Crio Archon guardó silencio por un momento antes de responder en voz baja. ¿Podríamos primero echar un vistazo a la nueva ciudad que has construido? Ningguang parpadeó, no esperaba que Crio Archon estuviera interesado en la nueva ciudad. Pero como no estaba lejos, simplemente los tomó a los dos, montó en un dragón y voló directamente hacia las praderas. La Crio Archon mostró gran interés en el dragón que montaba. Rosaline, que cabalgaba a su lado, se inclinó y susurró. Su Majestad, he guardado algunos huevos de dragón. Más tarde, podrá incubarlos usted mismo. Si te quedas aquí 2 o 3 días. Ese debería ser tiempo suficiente para domesticarlo y criarlo hasta la madurez, luego podrás llevártelo contigo. Los dragones criados en Teyvat se harán aún más fuertes. Naturalmente, el Crio Archon no se negó. Si bien un solo dragón podría no ofrecerle mucho en términos de poder, tener uno como montura seguía siendo bastante útil. Mientras surcaban los cielos, el Crio Archon se volvió cada vez más consciente de la inmensidad y riqueza ilimitadas de este mundo. Claramente, era una tierra rebosante de recursos y vida vibrante, sin embargo, curiosamente, nunca había surgido aquí ninguna civilización. Aún así, sin lugar a dudas, este lugar era la ruta alternativa perfecta. La nueva ciudad en las praderas no estaba lejos, y a la velocidad de un dragón. Lo alcanzaron en apenas unos minutos. Desde arriba, el Crio Archon contempló la nueva ciudad. Su exterior estaba rodeado por imponentes muros de adoquines, con búnkeres construidos a intervalos a lo largo de las murallas. Los cañones oscuros de las armas sobresalían hacia afuera, apuntando hacia la naturaleza salvaje que se extendía más allá. Pero no había muchas tropas Yanyan estacionadas allí. La mayor parte del ejército estaba explorando, los que quedaron atrás eran todos recién llegados, apenas más de 1000. Dentro de los muros de adoquines se extendían innumerables edificios de madera, con un estilo distintivo de Liyue. Era casi como una réplica en miniatura del puerto de Liyue,
aunque de escala mucho menor. Sin embargo, según Ningguang, esta fue solo la primera fase. Alrededor de esta ciudad planeaban construir más de una docena más. Más tarde, los ferrocarriles de Redstone y los vagones mineros los unirían a todos. Esta ciudad, entonces, era esencialmente la capital Liyue de este mundo. El crío Archon también conocía el plan de Ningguang. Si pudieran derrotar a Celestia, mucho mejor. Si no, entonces este lugar serviría como el refugio perfecto, asegurando que cada ciudadano de Liyue pudiera migrar de manera segura a este mundo y sobrevivir. Los 3 dragones descendieron lentamente y aterrizaron junto a la ciudad en un rancho de dragones recién construido. Rayen prefirió llamarlo pista de aterrizaje. Dentro de la ciudad, la construcción bullía de energía. El marco principal ya estaba completo, ahora vinieron los detalles más finos. Esto incluyó tallar los interiores de las distintas casas. Ningguang no deseaba que todas las casas de la ciudad tuvieran el mismo aspecto. Las calles dentro de la ciudad eran amplias, con hileras de árboles dividiendo los carriles. Aquí y allá, parches de flores y plantas se sumaban al paisaje. En otras palabras, ya habían creado un cinturón verde. Las tropas de Yan Yan estaban trabajando duro, pero la alegría llenó todos los rostros. Sabían que eran parte de algo monumental. En este mundo desconocido, estaban construyendo un punto de apoyo para Liyue. El plan de Ningguang era que incluso si lograban derrotar a Celestia, parte de la población de Liyue todavía emigraría aquí y se establecería. 2 mundos que se apoyaban mutuamente, ese era el acuerdo más confiable. Mientras caminaban por las bulliciosas calles y callejones, con la construcción en auge por todas partes, una enorme columna de luz se elevó desde el centro, brillando intensamente hacia el cielo. Era una baliza. Su efecto empoderador podría ser más débil en este mundo, pero Ningguang y los demás pretendían tratarlo como el símbolo de la ciudad. Distrito residencial, guarnición del ejército de Yan Yan, distrito comercial, distrito administrativo. El crío Archon contó cada sección del diseño de la ciudad por turno. Estrechamente organizada y meticulosamente planificada, pensó que si Snezhnaya construyera una ciudad aquí algún día, podrían simplemente copiar el plano de Liyue directamente. Esta idea era exactamente la misma que la de Yan. Entre las 3 naciones que actualmente cooperan. Si el progreso de Snezhnaya fue de 1, el de Mondstadt fue de 20. ¿Y Liyue? Liyue ya había avanzado mucho, fácilmente a 100 o más. Por supuesto, era natural, Liyue se había unido primero y era la más cercana a Rayen, lo que la convertía en la nación que más se había beneficiado de este mundo hasta ahora. Pero tales cosas no pueden ser simplemente envidiadas. Después de todo, Ningguang, Ganyu y Utao eran todas novias de Rayen. Ese tipo de ventaja natural era innegable. El crío Archon suspiró para sus adentros y casi inconscientemente miró a Rosaline. Si su relación pudiera ser más cercana, tal vez Rosaline. Ella rápidamente cortó ese pensamiento. Después de todo, ella no era una tirana de sangre fría. Rosaline podría ser su subordinada, pero también su confidente. El crío Archon nunca podría pedirle que hiciera tal cosa. Siguieron caminando, escuchando mientras Ningguang explicaba los diferentes distritos de la nueva ciudad. Con cada paso, la comprensión del crío Archon de este mundo se hizo más clara. Pero justo cuando llegaban a la plaza central, de repente escuchó una ruidosa pelea. Esquibraser. Idiota. Deja de saludarte frente a mí. Eres tan molesto. Piérdete ya. HM. Mon Carver, ¿cómo notaste que mis cuernos se han vuelto más brillantes y translúcidos? El crío Archon se quedó paralizado, sobresaltado. Volvió la cabeza hacia la distancia, su voz llena de incredulidad. ¿Esquibraser, señor de la guía celestial? ¿Vivo? 389. Cuernos de Esquibraser. El crío Archon conocía a Esquibraser. Después de todo, alguna vez había sido uno de los subordinados más fuertes de Morax. Durante las reuniones de los 7 arcontes, que a menudo se celebraban en Liyue, el crío Archon había visto a Esquibraser muchas veces. Pero en su memoria, ¿acaso Esquibraser no había perecido ya a manos de un dios demonio? Entonces, ¿por qué estaba aquí vivo y sano ahora? El desconcierto pertenecía al crío Archon, mientras que Mon Carver solo sintió irritación. Había llegado a este mundo esa mañana con la intención de disfrutar de un poco de paz y estudiar tranquilamente cómo construir una hermosa casa. Pero inesperadamente, Esquibraser apareció de la nada, insistiendo en comparar qué cuernos se veían mejor. Desde su resurrección, tal vez por haberlos perdido una vez,
Esquibraser había estado prestando especial atención a sus cuernos. Todos los días, pasaba al menos 3 horas manteniéndolos cuidadosamente con todo tipo de hierbas y ungüentos raros. Esa pose, esa dedicación, hizo que Mon Carver se quejara muchas veces de que Esquibraser podía superar en maquillaje a los mejores actores de Yunnan Opera Troupe. Quizás, debido a todas esas quejas, Esquibraser se lo había tomado como algo personal. Mientras Mon Carver todavía se preguntaba cómo escapar de las molestias de Esquibraser, de repente notó a Ningguang y al crío Archon no muy lejos. Sus ojos se iluminaron, y rápidamente empujó a Esquibraser a un lado y se acercó. Su excelencia, crío Archon, Lady Tianquan, ¿qué los trae por aquí? ¿El señor Rayen me envió a una tarea importante? Mientras hablaba, Mon Carver desesperadamente le dio a Ningguang miradas significativas. Divertido pero dispuesto a ayudar, Ningguang asintió levemente, dándole una excusa para escabullirse. Desde la atalaya del merodeador, Rayen le pidió al verdadero señor Mon Carver que recuperara los tótems imperecederos reunidos durante este periodo. Mon Carver dejó escapar un suspiro de alivio, hizo una rápida reverencia y se teletransportó apresuradamente. Aunque había estado feliz cuando Esquibraser resucitó por primera vez, ahora, era mejor mantenerse lo más lejos posible de ese tipo. Acercarse a Esquibraser solo trajo desgracias. Por supuesto, Mon Carver nunca admitiría que estaba un poco celoso de los cuernos de Esquibraser. Esquibraser frunció los labios, burlándose silenciosamente de Mon Carver en su corazón. Luego, a paso pausado, avanzó. Tianquan, ¿por qué el señor Rayen y el señor no están aquí? Ningguang respondió suavemente. Rayen y Morax fueron a cazar más allá del mar oscuro. Hoy no hay nada urgente, acabo de traer al crío Archon aquí para explorar este mundo. A Esquibraser no le sorprendió en absoluto el uso que hizo Ningguang de la palabra caza. Esquibraser pensó que, habiendo presenciado el poder de Rayen con sus propios ojos, incluso si el mar oscuro explotara, Rayen y Morax saldrían ilesos. Cazar, después de todo. Era solo que la presa había cambiado, de bestias salvajes a dioses demoníacos. Esquibraser volvió la cabeza hacia el crío Archon, sonriendo levemente. Lady Tsaritsa, ¿ha pasado mucho tiempo? He oído que se ha estado preparando para una rebelión contra Celestia en los últimos años. El crío Archon asintió levemente y habló en voz baja. Eso es cierto. Pero ahora tengo un nuevo plan. Hablando de eso, ¿el verdadero Lord Esquibraser ya ha resucitado? Esquibraser levantó una ceja y se tocó los cuernos con indiferencia. ¿No es obvio? Gracias al señor Rayen y al señor, ya he regresado hace bastante tiempo. Por cierto, ¿no lo sabías? Un buen número de inmortales han resucitado recientemente, ya deberías haberlos visto. El crío Archon dejó escapar una sonrisa irónica. ¿Es la resurrección así de simple? Pero, sinceramente, no he visto a ningún otro inmortal resucitado. Resurrección, Esquibraser chasqueó ligeramente la lengua y dijo. No es exactamente simple. La principal dificultad radica en encontrar fragmentos de nuestras almas y reunir ciertos recursos de este mundo. ¿Nunca has oído hablar de los tótems de la resurrección? El crío Archon se volvió hacia Rosaline, quien habló en voz baja. Su Majestad, le escribí una carta al respecto. El crío Archon parecía un poco avergonzado. A decir verdad, apenas había tenido tiempo de leer las cartas de Rosaline. Las cosas en Snezhnaya habían sido tal caos que apenas tenía un momento para descansar, y mucho menos para leer la correspondencia. Naturalmente, ella no había aprendido nada sobre los tótems de resurrección. La única noticia relacionada que había visto recientemente era sobre Tartaglia, quien por descuido había desperdiciado un tótem de la eternidad. En ese momento, el crío Archon acababa de movilizar 700 hombres. Cuando escuchó la noticia, dejó de reclutar más y se acercó furiosa. Como resultado, Tartaglia había sido completamente derrotada. Este mundo tiene muchas características peculiares. Si tienes tiempo, deberías quedarte más tiempo y familiarizarte con él. Sugirió Ningguang con un tono sonriente. De hecho, el crío Archon estaba dispuesto a hacerlo. Por el momento, los problemas en Snezhnaya estaban lejos de tener solución. En lugar de desperdiciar esfuerzos jugando juegos políticos con el bufón y los demás, parecía más prudente centrarse en lo que se podía ganar en este mundo. Apretando sus labios juntos, el crío Archon miró a Esquibraser. Entonces, mientras haya fragmentos de alma, ¿uno puede resucitar? Esquibraser pensó por un momento y luego explicó.
El señor Rayen dijo que los fragmentos deben tener la marca de este mundo impresa antes de que un tótem de resurrección pueda surtir efecto. Según recuerdo, resucité porque el Señor y los demás trajeron fragmentos de mi alma a este mundo. Pensando detenidamente, la parte más difícil debería ser encontrar esos fragmentos. Al escuchar esto, el crío Archon asintió pensativamente y no dijo nada más. Mientras tanto, Esquibraser decidió ir a mostrar sus cuernos a los demás. Después de saludar a Ningguang y al resto, se alejó tranquilamente con las manos a la espalda. Su par de cuernos brillaban intensamente bajo la luz del sol, como si estuvieran tallados en jade fino. Ningguang y los demás tuvieron que admitir que, aunque Esquibraser era insoportablemente engreído, sus cuernos eran realmente impresionantes. ¡Qué mundo tan insondable! ¿Incluso permitir la resurrección? Suspiró el crío Archon. A su lado, Rosaline habló en voz baja. Es precisamente por eso que quería que entraras a este mundo. Una vez que hayas estado aquí, la huella de este mundo permanecerá en ti. Incluso si te sucede alguna desgracia, aún puedes ser revivido a través de sus tótems de resurrección. El crío Archon se sorprendió un poco y preguntó en voz baja. Entonces, si muriera en Teyvat ahora, ¿aún podrías resucitarme aquí? Eso es correcto. Rosaline asintió con firmeza y luego insinuó sutilmente al crío Archon una vez más. 390. Rayen trajo un dios demonio a casa. Pero la resurrección requiere un tótem de resurrección, y un tótem de resurrección necesita absorber las almas de una tormenta marchita. Y para convocar a un Wise, la gente debe ir al Nether para recolectar cráneos de Wise Skeleton. En la actualidad, solo Liyue y Mondstadt tienen suficiente mano de obra para profundizar en el Nether, mantener la exploración y cosechar recursos. Nosotros en Snezhnaya no tenemos suficientes manos para aventurarnos en el Nether, y mucho menos recolectar cráneos de Wise Skeleton. El crío Archon naturalmente escuchó las implicaciones detrás de las palabras de Rosaline. Ella suspiró suavemente y dijo: encontraré una manera de seguir movilizando a más personas. Simplemente concéntrese en mantener el progreso en la exploración. Rosaline no insistió más en el asunto. La situación en Snezhnaya era demasiado complicada. No podía obligar al arconte a aumentar repentinamente su inversión aquí. Luego, Ningguang llevó al crío Archon a recorrer la base número 1 del ejército de Yanyan y luego a ver el centro industrial de la isla flotante de Rayen. Solo entonces el crío Archon se dio cuenta de que los llamados recursos preciosos de este mundo eran en realidad ridículamente baratos. Sin fin, realmente interminable. Cuanto más misterioso parecía este mundo, más urgente se sentía el crío Archon. Solo después de experimentar de primera mano la singularidad de este mundo se podía entender que este era de hecho el verdadero futuro de resistir a Celestia. De forma espontánea, el crío Archon se arrepintió de haber cooperado con el bufón para construir el Fatui. De lo contrario, con la Fuerza Nacional de Snezhnaya, fácilmente podría haber obtenido enormes beneficios aquí. En poco tiempo, toda la nación de Snezhnaya podría haberse transformado en una contraparte de lo que Liyue ya había logrado. Después de una larga gira, el grupo finalmente regresó a Teyvat. Hoy, no había ningún plan especial para el mundo de Minecraft. Con Rayen ausente, Ningguang tampoco tenía intención de quedarse allí. Ya todo estaba en marcha. Y con los inmortales vigilando las cosas, no necesitaba preocuparse mucho. Sin embargo, en el momento en que salieron del portal, fueron recibidos por un monstruo enorme e indescriptible. Su aura abrumadora los sorprendió a los tres, y el crío Archon inmediatamente se puso en guardia. Es posible que Rosaline y Ningguang no lo hayan sentido claramente, pero crío Archon lo sabía bastante bien. Este era un dios demonio. Incluso si fuera solo uno de menor rango, todavía era un dios demonio. Sin embargo, mirando más de cerca, el cuerpo de ese dios demonio estaba envuelto en patrones dorados y cian de luz que fluía, permaneciendo completamente inmóvil. Esto es. Ningguang respiró hondo, tratando de calmar su sorpresa. «Has vuelto», sonó una voz alegre. Detrás del dios demonio, Rayen asomó la cabeza, sonriendo mientras acariciaba el cuerpo de la enorme criatura. Este tipo se hace llamar Petrus y afirma ser el general de la Primera Guerra bajo el mando de Boecio. Pensé que ya había alcanzado la etapa del dios demonio. Así que lo arrastré de regreso. ¿Qué piensas? ¿Puede este tipo servirme como mi banco de energía? Ningguang soltó una risa impotente y miró a Rayen con exasperación. Entonces, ¿realmente capturaste a un dios demonio solo para poder lucir genial usando tu delusión?
Rayen extendió las manos. Las cosas no fueron así. Solo le di un puñetazo una vez, sabes que no tengo ningún método de sellado. Después de noquearlo, hice que Zhongli y Venti me ayudaran a sellarlo y traerlo de regreso. Mi pensamiento era que debería ser más fácil extraer poder de un dios demonio vivo que de uno muerto, ¿verdad? Al escuchar esto, la mirada de Ningguang se dirigió hacia Zhongli, quien tranquilamente estaba bebiendo té en la distancia. Sus sentimientos se complicaron cuando pensó: Rex Lapis, ¿por qué sigues la locura de Rayen? Está bien cazar dioses demoníacos en el mar oscuro, pero ¿por qué diablos tuviste que traer uno aquí? Y además, este dios demonio claramente tiene influencia. ¿Qué pasa si ese Boecio viene persiguiéndonos? Zhongli hizo una pausa. Un rastro de impotencia parpadeando en sus ojos. Esta fue la decisión de Rayen. Insistió en capturar a uno vivo. En cuanto a su preocupación por Boecio, apretó los labios y su voz se volvió baja. Antes de irse, Rayen lanzó un puñetazo en dirección al dominio de ese dios demonio. Ese Boecio, puede que no haya sobrevivido. Ejed. Venti parpadeó juguetonamente, sonriendo y añadió: No te preocupes. Incluso si sobreviviera, no se atrevería a venir aquí para provocar problemas. Ese golpe de Rayen sacudió todo el mar oscuro. Por ahora, todos los dioses demoníacos probablemente estén demasiado ocupados tratando de sobrevivir en medio del caos que existe allí abajo. Los dioses demoníacos, después de todo, son muy buenos en la autoconservación. Ningguang lanzó una mirada al dios demonio fuertemente atado y dejó escapar un suave y cansado suspiro. ¿Entonces a esto le llamas ser bueno en la autoconservación? Si era tan bueno en eso, ¿cómo terminó noqueado y arrastrado hacia atrás por Rayen de un solo golpe? En este punto, el crío Archon finalmente logró recuperar algo de compostura. Forzó una leve sonrisa y dijo en voz baja: Yo, movilizaré a la gente lo antes posible para extraer el poder de este dios demonio. De hecho, un dios demonio vivo es mejor que uno muerto, al menos su poder puede regenerarse infinitamente. Rayen aplaudió con una sonrisa alegre. Exactamente. Eso lo convierte en un banco de energía autorrecargable. Dejaré a este tipo en tus manos. Con los sellos colocados por Zhongli y Venti, no podrá liberarse. Simplemente construye un laboratorio para él en algún lugar, preferiblemente cerca de mí. El crío Archon asintió, todavía un poco aturdido. Pero mientras miraba a este lamentable y atado dios demonio, un pensamiento la carcomía. ¿Cerca de? Incluso como arconte gobernante. Ya no me siento seguro.